¿Qué tal? Buenas tardes, profesora, estimados compañeros. Me permito enviar mi video respecto al entregable número 2, ¿verdad? Quiero disculparme también por los ruidos que pueden haber alrededor, pero bueno, el tema que nos compete a todos, ¿verdad? Es el video que debemos de realizar, en el cual especificamos algún tema en particular respecto a la globalización y la gobernanza. Pero bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Rafael Eduardo Rosales Martínez, tengo 31 años, soy del país de El Salvador, estoy casado, tengo dos hijos nacidos aquí en México, una bebita de 2 años y un bebé recién nacido de 35 días. Actualmente yo vivo en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Me vine acá hace 6 años por trabajo y bueno, soy el cónsul general de El Salvador acá en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? La idea de poder seguir estudiando es poder tener el título universitario y graduarme, ¿verdad? Que aliado con la experiencia pues va a ser un gran plus para mi carrera y poder seguir creciendo, ¿verdad? Pues me gusta mucho Netflix, compartir con mi esposa, con mis hijos, tiempo de calidad, y bueno, soy amante del fútbol, ¿verdad? Me gusta mucho. Y bueno, entrando en materia, para no extenderme mucho, habían tres. La primera pregunta, tenemos que hablar sobre el concepto de gobernanza y globalización, ¿verdad? Dar tres conceptos diferentes, en el cual yo, para no extenderme, quisiera hablar sobre los puntos específicos que podemos encontrar en ellos. Primero, en el tema de gobernanza, ¿verdad? Los conceptos que yo tomé en cuenta son, primero, lo que dicen las Naciones Unidas; el segundo, el mismo concepto que usted, profesora, ha indicado también en los materiales brindados; y el último es una página web que yo me meto mucho, es Economipedia, que habla de diferentes procesos, ¿verdad? En el tema de las Naciones Unidas, me gustó que habla algo global en procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas, ¿verdad? Que se deciden cosas importantes o que regulan a la sociedad como tal, ¿verdad? En el segundo que usted habla, profesora, habla también un poco de la forma de la administración de la globalización, ¿verdad? La gobernanza es la administración de la globalización a través de las redes, ¿verdad? Y eso no debemos de dejarlo en cuenta porque intervienen muchos actores, ¿verdad?, en este proceso. Y en el de Economipedia, ¿verdad?, habla de un progreso económico a través del fortalecimiento de las instituciones. En el tema de la globalización, los tres conceptos que tomé en cuenta: el primero, las características que puedo mencionar es que es multifacético y con dimensiones que abarcan un conjunto entre la sociedad, la economía, la cultura, la política, el comercio, etc. El segundo es un proceso histórico. La globalización, la verdad, que se ha venido dando y mejorando hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y este proceso histórico abarca la mejora en diferentes ámbitos también, como lo económico, lo tecnológico, lo social, lo político, lo comercial. Y el último concepto habla también que es una caracterización de la integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones, ¿verdad? Sabemos que hoy en día es fácil poder hacer negocio con alguien de China, de México, de El Salvador, con alguien de Australia, etc., debido a este mismo factor de la globalización. Ahora, luego hacía una consulta, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto de la gobernanza y la globalización dentro del contexto de las relaciones internacionales? Hay muchos, yo en específico puse los 5 ejemplos. Primero, el cambio climático; segundo es los programas sociales; el tercero, el tema de la migración; el cuarto, los derechos humanos; y el último, el mercado tecnológico. Porque sabemos que estos conceptos intervienen en todo eso porque son, pues, a nivel global, ¿verdad? Y considero que pueden ser buenos ejemplos. Luego decía que teníamos que seleccionar uno de estos ámbitos. Pues yo, de manera particular y por mi trabajo, decidí hablar sobre los derechos humanos. Luego pedía una argumentación de cómo el tema de la globalización, el concepto, ha intervenido en los derechos humanos. Yo puedo indicar que ha repercutido en diferentes ámbitos. En primer lugar, en el tema de la dignidad humana, rompe las barreras o desea romper las barreras de las fronteras, ¿verdad?, físicas. También refuerza la igualdad y la justicia para todos, ¿verdad? Y repercute en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, en este caso como las empresas transnacionales, el hacer valer el respeto de la comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? Y también en el tema de nuestros ancestros también, ¿verdad? También lo hace valer mucho. Luego dice que debemos de explicar desde un enfoque de la gobernanza y cómo los diferentes actores internacionales han intervenido en la solución de este fenómeno.
y habla, por ejemplo, de los organismos internacionales, el Estado, las ONGs, las empresas transnacionales, etc. Entonces yo haciéndolo en un contexto global para no extenderme mucho, puedo indicar que varios actores de estos influyen de manera económica, es decir, dan el apoyo adquisitivo, ¿verdad?, para que el tema de los derechos humanos, primero, se pueda dar a conocer. Segundo, para capacitación de quienes son los garantes del respeto a los derechos humanos. Tercero, centros de apoyos. Y por último también la concientización para todos los seres humanos en el respeto a estos derechos humanos y a las entidades que son parte de ellos. El siguiente es un apoyo directo a quienes hacen la defensa de los derechos humanos. En este caso podemos hablar de las asociaciones civiles y las ONG que están, por decir, un contexto al pie del cañón, ¿verdad?, en la defensa de estos derechos. Un tercero, dentro de otro, es el contexto que pueden tener los estados en el tema de la legislación que se pueda dar en el respeto a estos derechos humanos, y cuando se falte a este respeto son los garantes de hacer justicia, ¿verdad? Y un último, con otros que puedan ser en programas de responsabilidad social, como son las empresas transnacionales que hacen y que permiten hacer valer el respeto de sus trabajadores, ¿verdad? Ahora tenía que también pusiéramos dos ejemplos conforme a la acción de estos actores a nivel internacional. Yo voy a poner dos. Primero es la acción del Estado en una manera negativa respecto a los derechos humanos. Podemos ver el tema de la gobernanza. En esto puedo citar el ejemplo de los 42 de Ayotzinapa, que en este caso, en contexto y la protección que realizó el gobierno a no brindar una información real, ¿verdad?, de lo que se estaba realizando. Hubo una falta de voluntad de poder dar una respuesta a estos derechos, y pues el gobierno mexicano termina ocultando un crimen en el cual todo el mundo investigó, supo, ¿verdad?, por medio de diferentes actores internacionales o garantes o ONGs, menos del mismo gobierno. O también una acción positiva, ¿verdad?, es las acciones que hacen las ONG. Aquí puedo poner una acción clara, en primer lugar, de una asociación civil que yo conozco, que se llama Casa Monarca, que está en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el cual son garantes de los derechos humanos, en este caso de las personas refugiadas aquí en México. Ellos tienen un convenio muy importante con el ACNUR, con el Acta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el cual les permite tener una atención integral desde la recepción hasta el proceso de poderles conseguir viviendas, trabajos, casas, estudios, etc. Ahora, un siguiente punto que andaba era indicar cuál de las tendencias, indicar cuál es la tendencia actual del fenómeno indicado. Yo considero, conforme lo he leído, a mi experiencia, a lo que se ve en las noticias y a todos los materiales que podamos tener, la tendencia que se tiene en el fenómeno de la globalización y gobernanza respecto al tema de los derechos humanos es una tendencia, podemos decirlo así, de los casos importantes o graves que pueden suceder a nivel global. Como por ejemplo, podemos ver el respeto a los derechos humanos que se está dando en el tema migratorio. Recordemos que el tema migratorio puede ser de manera forzado, no forzado, de manera legal, de manera irregular, por vínculo familiar, etcétera, etcétera, o por trabajo como fue con su servidor. Pero es un contexto donde tenemos más de 250 millones de personas a nivel mundial en un tema migratorio, ¿verdad?, que los derechos humanos se vuelven importantes para esto. Un segundo fenómeno en la actualidad, lo acabamos de ver en las marchas LGTBIQ+ a nivel mundial, ¿verdad?, donde se hace valer el respeto, ¿verdad?, a esta comunidad, ¿verdad?, para la tolerancia, para el amor, etcétera. Entonces también ahí entra mucho el tema de los derechos humanos. Otro punto que se da, pues, por medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para en el tema de derechos humanos, ¿verdad?, que ellos también intervienen muchos en los procesos graves a nivel internacional. Puedo volver a tomar el tema de los 42 de Ayotzinapa, puedo tomar el tema de los calcinados que hubieron, de los asesinados en Tamaulipas, ¿verdad?, de los migrantes, y podemos tomar así ciertos casos un poco graves en El Salvador. También podemos mencionar otros, ¿verdad?, como la matanza en el Mozote, entre otros. Entonces sí es bien importante este tema a nivel global. Y por último, pues habla de un análisis final y una conclusión propia. Yo creo que el respeto a los derechos humanos es algo que debemos de buscar en todos los ámbitos y que comienza en uno mismo, ¿verdad?, en poder respetar a tu prójimo, en poder respetar al que está a la par tuya. Si bien muchas veces podemos estar o no de acuerdo en el proceder o en lo que se está realizando,
pero el tema de la tolerancia y del respeto debe de estar. También las entidades deben de coadyuvar entre las ONGs, entre las entidades de gobierno del Estado y entre muchos otros actores que puedan intervenir en este respeto y en hacer valer cuando hay una violación a los derechos humanos que realmente haya una consecuencia, ¿verdad?, hacia el que lo está realizando. Así que bueno, esa es parte de mi manera de conclusión. Creo que la globalización gobernanza tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos, donde los diferentes actores deben de coadyuvar muchísimo más. Así que muchas gracias, profesora. Saludos, compañeros. Un abrazo.